quiero agradecer muy sinceramente a Emilio Pineda por sus palabras, ¿verdad? Realmente eres un gran amigo. Yo a Emilio Pineda, ¿verdad?, lo conozco hace muchísimos años, prácticamente desde que estábamos en la preparatoria, en la Universidad La Salle hace mucho tiempo. Nos dejamos de ver mucho tiempo. Hace aproximadamente ya 4 años tuve la oportunidad de tener un programa de TV por internet que se llamaba Médica Visual TV, el cual, Tu Salud Visual en Línea, perdón, fue el primero, ¿verdad? Sí, el cual Emilio me hizo el favor de producirlo en un estudio que tiene de su propiedad. Y esto pues desde luego me ayudó a adentrarme un poquito pues en lo que son las presentaciones de diferentes cuestiones de aspectos médicos. Esto me ayudó a reencontrarme un poquito, ¿verdad?, en el aspecto, digamos, presentador. He tenido oportunidad de pues participar en diferentes foros, en radio, televisión y otros medios electrónicos, gracias pues obviamente pues al apoyo y la dirección de mi amigo Emilio Pineda. También quiero agradecer a Lalo, no sé por dónde ande por aquí, Lalo, que es el dueño de este lugar. Los invito a todos que degusten obviamente pues el café de este lugar, que es exquisito. Hay diferentes cafés de todo tipo. Las baguettes están exquisitas, a mí me gustan, ¿verdad? Y la verdad me gustó mucho este lugar, porque más que ser un café cantante, ¿verdad?, que desde luego pues bueno, vienen muchos grupos musicales, vienen muchos cantautores a presentar sus nuevas propuestas. También Lalo está tratando de hacer esto como si fuera una especie de un foro cultural. De hecho, tuvimos hace algunas semanas, precisamente con Emilio Pineda, ¿verdad?, una conferencia muy interesante que se llamó Tus virus emocionales, ¿verdad? Cómo controlar, digamos, pues estos virus que nosotros mismos generamos y que pues nos generan que nuestro desarrollo lo bloqueemos nosotros mismos, ¿no? Una conferencia muy interesante. Y por cierto, Emilio Pineda acaba de concluir hace no mucho también un libro que se llama Las 20 claves de una empresa armoniosa, que es un libro desde luego encaminado pues a dar consejos a empresarios, a microempresarios, pues para obviamente que tengan éxito en los negocios. Bueno, ¿por qué un médico oftalmólogo, un médico cirujano oftalmólogo como un servidor pues se interesó en hacer un libro? Obviamente pues para nosotros medicina no es todo en la vida, sino que nos gusta pues hablar desde luego de otro tipo de cuestiones. Aquí en este foro pues tengo el gusto de contar con muchos amigos, amigos de la secundaria. Aquí esta mesa está llena por mis amigos de la secundaria, digo, un grupo de viejitos, digo que ¿verdad? Amigos entrañables, ¿verdad? Algunos pacientes incluso que me están haciendo el favor de visitarme, por supuesto, aquí, por una invitación que les hizo un servidor. Entonces, ¿por qué hacer un libro, digamos, de misterio, La Puerta del Istmo? ¿Y por qué se llama La Puerta del Istmo? Bueno, me voy a permitir dentro de un momento leer algunos pequeños pasajes del libro, ¿verdad?, que me parece que pudieran ser de cierto interés. Lo que acabamos de ver pues es un pequeño videobook trailer, ¿verdad?, sí, en el cual tratamos de ambientar algunas de las escenas, ¿verdad?, que se van a presentar en mi libro La Puerta del Istmo. La Puerta del Istmo es una novela, efectivamente, sin embargo tiene datos históricos muy, muy importantes. Además de que se van a presentar pues las peripecias, obviamente las aventuras que está teniendo el protagonista principal, toda esta obra está llena de elementos históricos. A mí también me gusta mucho la historia del México antiguo, particularmente del México virreinal en adelante. Entonces realmente en el libro, ¿verdad?, metemos muchos elementos históricos que pueden llegar a ser de mucho interés, por supuesto, haciendo un elemento que se llama historia no novelada. Bien. La Puerta del Istmo, pues desde luego me pareció el mejor título para denotar una entrada a un pasaje secreto, a un pasadizo. Gran parte de la novela se desarrolla en el área del Istmo de Tehuantepec. Durante mis tiempos de pasantía como pasante de medicina, tuve la oportunidad de conocer todo el área del Istmo de Tehuantepec. Tuve oportunidad de ser médico naval militar a bordo de un buque guardacostas de la Armada de México en aquel tiempo. Fui primer maestre del Servicio de Sanidad Naval, jefe de cargo de la sección sanitaria del guardacostas Valentín Gómez Farías. Pues me tocó que es un guardacostas tan viejo, ¿verdad?, que era el USS Sterling. De hecho, este barco, sí, era el USS Sterling, ¿verdad?, que fue comprado por la Armada de México como chatarra a Estados Unidos, y pues en México se habilitó como un barco activo, ¿no? Entonces, obviamente se averiaba constantemente. Una de las ocasiones que se averió este buque fue precisamente en el puerto, en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca, donde tuve pues oportunidad de quedarme varios meses en esta ciudad y puerto. Eso me generó pues la posibilidad de conocer diferentes puntos del Istmo de Tehuantepec sumamente interesantes. Por ejemplo, lo que es el área de Tehuantepec, el pueblo de Tehuantepec, Juchitán, Lagunas Oaxaca, Mixtequillas,
todo este tipo, Palomares, Tuxtepec, todo el área del Istmo de Tehuantepec es una zona muy interesante y muy rica en cultura. Por ejemplo, en una población que se conoce con el nombre de Matías Romero, ¿verdad? Sí, la estación, digamos, de los autobuses, ¿verdad? Donde llegaba anteriormente el ferrocarril, que el presidente Porfirio Díaz pues, ordenó que se construyera. Esa edificación existe aún y se encuentra en esta edificación es de origen francés, fue traída de Francia, desarmada y se armó aquí en México, y todavía en esta zona persiste, por supuesto, ¿no? Un edificio precioso que se encuentra y muy poca gente lo sabe, por supuesto. Sin embargo, también la zona del Istmo de Tehuantepec es sumamente rica en tradiciones y leyendas. A mí realmente, pues sí, las tradiciones de México siempre me han atraído, las leyendas también, los mitos, el folclore, por supuesto. Entonces la Puerta del Istmo, pues desde luego está llena de todos estos elementos. Como lo dice la parte posterior del libro, la Puerta del Istmo pues constituye un viaje al pasado a través de los recuerdos de un médico. Este viaje al pasado es muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros, como seres humanos conscientes, estamos acostumbrados a ver el tiempo de una manera lineal, de ir del punto A al punto B, del punto B al punto C. Sin embargo, lo que traté de hacer en la Puerta del Istmo fue quebrar constantemente la línea del tiempo, lo cual incluso, ¿verdad? Sí, después de un análisis de Emilio me dices que resulta un poco caótico lo que estás haciendo, pero al final lo integras, ¿verdad? Dando un entendimiento a esto. El subconsciente del ser humano no tiene un movimiento lineal como lo hacemos cuando estamos conscientes. El subconsciente siempre tiene un rompimiento desde luego en la línea del tiempo. Entonces yo traté de meter desde luego elementos donde se quiebra constantemente la línea del tiempo para generar un poquito de más interés. El libro está compuesto por 21 capítulos. De hecho, cada título del capítulo no es su nombre, digamos, propio del capítulo, sino que cada título está indicado por una fecha. Es decir, esto es para tratar de ubicar al lector en todo momento, en el momento histórico que está. Porque este médico, ¿verdad?, comienza a regresar en su pasado, se encuentra obviamente, ¿verdad?, con algunos elementos en sus recuerdos. Sin embargo, esto lo lleva a otro recuerdo. Entonces rompemos la línea del tiempo y nos regresamos a su infancia, cuando conoce a su primera novia, por ejemplo. Ahí obviamente pues hablamos un poquito de lo que es la guelaguetza, lo que es algunas tradiciones del folclore mexicano, Dios nunca muere, que es el himno oaxaqueño, ¿verdad? Desde luego. Perdón. Sí, no, lo que quieras, son mis amigos, la secundaria. Entonces rompemos esa línea del tiempo desde luego constantemente. Y en este viaje al pasado se tocan interesantes puntos geográficos del centro de México. También hablamos mucho del centro histórico. Yo soy un apasionado de la historia del centro histórico de México. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el Palacio Nacional de México realmente es la prisión del Perú? Algunos de ustedes lo saben. Emilio sí lo sabía porque leyó La Puerta del Istmo. Muy bien. Sí, esto es un detalle curioso. Cuando se enviaron de España los planos para poder construir el Palacio Nacional de México y la prisión del Perú, en los barcos se equivocaron los planos. Entonces realmente lo que nos llegó aquí a la Nueva España, ¿verdad? Sí, al territorio de la Nueva España para la construcción del Palacio Nacional, fueron los planos de la prisión del Perú. Nadie se dio cuenta, obviamente no había teléfonos, no había internet, no había radio, no había manera de obviamente, desde luego decir esto fue un error. Y llegaban los barcos que hacían obviamente viajes durante meses largos, exactamente, se moría incluso gente en los viajes, por supuesto. Entonces los planos que llegaron aquí a la Nueva España fueron los planos de la prisión del Perú. Entonces realmente lo que tenemos en la plancha del Zócalo no es el Palacio de los Virreyes realmente, sino que es la prisión del Perú. Y por otro lado, los planos que eran los planos de los virreyes, del Palacio de los Virreyes, ¿verdad?, que llegaron al Perú, al Virreinato del Perú, que era la parte de abajo del sur de América, es el Palacio de los Virreyes de México. Esto fue una confusión que se presentó. Entonces, este tipo de datos, ¿verdad?, siempre me han gustado. Me ha gustado mencionar esto lo mencionamos por supuesto en nuestro libro La Puerta del Istmo. Hay muchas peripecias desde luego en la historia de nuestro país. Yo creo que como médico oftalmólogo, ¿verdad?, estoy acostumbrado obviamente a hacer descripciones totalmente visuales. La oftalmología es una especialidad muy diferente a la medicina interna o a la ortopedia. Aquí tengo un amigo mío, cirujano ortopedista pediatra, mi amigo el doctor Alfonso Mesa. Nuestra especialidad, la oftalmología, es una especialidad muy visual. De hecho, en muchas ocasiones incluso, ¿verdad?, a veces ni siquiera es necesario preguntarle nada al paciente. Simplemente nos sentamos en una lámpara hendidura, vemos los ojos del paciente y hacemos un diagnóstico que podemos hacer en unos cuantos segundos. ¿Por qué? Porque la oftalmología es muy visual. A veces no tenemos que pensar tanto para llegar a un diagnóstico en la oftalmología. Esto me generó la situación de plagar el libro de elementos visuales. Es decir, lo que trato
obviamente, ¿verdad?, es que el lector vea o visualice en su mente en gran medida lo que yo visualicé en mi mente cuando fui construyendo las páginas palabra por palabra, de una manera muy visual. Por ejemplo, el libro empieza con un regreso. Voy a leer un pequeño fragmento un momento. El vuelo 541, el regreso a la Ciudad de México cuando este médico llega. Este médico, en este viaje al pasado, se enfrenta obviamente a elementos que no puede controlar, particularmente recuerdos que lo van llevando a elementos sobrenaturales que incluso él había olvidado. Como él lo dice en uno de los pasajes, de repente llego a la Ciudad de México, llego a la Alameda Central y de repente, como una bofetada tremenda, siento en mi rostro un recuerdo que se había quedado apagado en el tiempo. Y ahí es donde comienza el desarrollo, por supuesto, de la obra. Bien. Se habla de algunos elementos también históricos importantes, por ejemplo, la famosa esquina Chata, que se encuentra en República de Brasil, que es donde se alberga actualmente el Museo de la Medicina de México, que antiguamente fue el Palacio de la Santa Inquisición, posteriormente fue el Tribunal de Guerra y Marina, posteriormente, estando dentro del área de la Ciudad de México, el Palacio de la Santa Inquisición fue el Palacio de Gobierno del Estado de México, algo curioso, casi nadie sabe esto, pero fue el Palacio de Gobierno del Estado de México, y finalmente fue, durante obviamente la vicepresidencia de Valentín Gómez Farías, la Escuela de Medicina de México, y en la actualidad es el Museo Nacional de Medicina. Se habla mucho obviamente de esta esquina Chata porque ahí es donde se hacían los autos de fe para, desde luego, ajusticiar, desde luego, a los infieles en la época de la Santa Inquisición. Entonces hablamos también mucho de esta esquina Chata, de los caminos, ¿verdad?, de los paseos por esta ciudad. La plancha del Zócalo. Todos conocemos el Zócalo como esa plancha espantosa que tenemos ahí, caliente, horrible, ¿verdad?, donde se hacen las marchas, los plantones, ¿verdad?, en muchas ocasiones. Sin embargo, realmente el Zócalo no es esa plancha. Mucha gente le dice, no, pues voy al Zócalo. El Zócalo, nos imaginamos la plancha del Zócalo. No, el Zócalo no es eso. Si revisamos realmente lo que es el Zócalo es la base de una columna. Lo que pasa es que el dictador Antonio López de Santana, en uno de sus periodos, uno de sus proyectos que nunca cristalizó por falta de presupuesto, porque todo se lo gastaba, era poner la columna de la Independencia, precisamente, ¿sí?, en el área del centro de la Plaza de Armas. Entonces, realmente el Zócalo es la base de la columna donde iba a estar el ángel de la Independencia en teoría, ¿no? Eso es realmente el Zócalo, no es la plancha gigantesca esta que tenemos. Entonces, pues mencionamos algunos detalles interesantes en ese aspecto. Este viaje de este médico, como comentaba, toca interesantes puntos geográficos del centro de México, el istmo de Tehuantepec, donde comentamos que la línea del tiempo se quiebra constantemente. Bien. Un detalle que estoy seguro que puede despertar interés en la lectura también de esta obra es la siguiente: existe una novela dentro de esta novela, es decir, que uno de los protagonistas de esta historia escribe una novela dentro de la novela. Entonces, de repente, este protagonista le da al otro protagonista una novela para que la lea. Entonces, describimos completamente la otra novela, la cual está ambientada completamente en el México virreinal, donde pues también hablamos de muchos elementos históricos que pueden ser de cierto interés. Entonces, si bien es una novela que realmente pues es una novela de misterio, tiene algunos aspectos de terror que pueden llegar a considerarse, como vieron ustedes en el video, en el tráiler que vieron hace un momento, trato de que no sea nada más, digamos, un libro de esparcimiento, sino que sea un libro realmente que despierte el interés, por supuesto, en el folclore, en la historia de México. Ahora, si alguien quiere platicar conmigo, alguien me quiere hacer algún comentario sobre esto, estoy a sus órdenes. Me voy a permitir leer un pequeño fragmento, ¿sí? Me voy a permitir leer el principio de este libro, ¿sí? Empieza con un vuelo 541, en algún lugar de la ruta a la Ciudad de México. Aquí lo que denotamos en primer lugar, ¿verdad?, es la personalidad del personaje principal. Es una persona ensimismada, no tiene muchas ligas afectivas con nadie, es una persona que se cierra en un mundo, en un sótano de ideas. Es decir, dice, la voz de mis pensamientos y la pizarra de imágenes que en mi mente cambiaba constantemente, saltando de manera descarada de un escenario a otro y sin pedirme permiso alguno, así como el suave masaje que mis dedos índice y medio de cada mano daban a mis dos sienes, comprimiendo mi cabeza era la señal inequívoca de una introspección que me apartaba del mundo exterior. Así es como empieza la Puerta del Istmo. Está narrada en primera persona. Es mi primer libro
narrar en tercera persona es muy difícil, tú lo sabes, Emilio, o sea, es dificilísimo. Yo pienso que solamente los expertos escritores de años pueden hacer esto. Es mucho más fácil hacerlo en primera persona. Y aparte el libro tiene algunos elementos de tipo autobiográfico, ¿eh? Esto puede ser, para mis amigos de la secundaria que me hacen el favor de estar conmigo el día de hoy, ¿verdad?, un poquito curioso, porque lamentablemente no está uno de los personajes de la obra aquí, que es un amigo de la infancia, mi amigo Augusto Barajas. Cuando éramos niños nos metimos a un panteón a la medianoche, ¿verdad? El panteón civil de Toyehualco, que está bajo el Cerro de Estrella, nos metimos a la medianoche para ver qué veíamos, ¿no? Teníamos 16, 17 años, ¿no? Hace un ratote, exactamente. Entonces hay algunos elementos autobiográficos que pueden resultar pues un poquito chuscos. También hay algunos elementos autobiográficos en el aspecto cuando yo inicié mi carrera de medicina en la Facultad de Medicina, cuando vi mi primer cadáver, por ejemplo, que di un sendo porrazo ahí en el piso desmayado, cuando vi el primer cadáver ahí abierto en el anfiteatro de la Facultad de Medicina. Pues tal vez son elementos que pudieran resultar interesantes. Me voy a permitir leer otro pasaje que tenía preparado para ustedes. Bien. Es Dios nunca muere, o el himno oaxaqueño de Macedonio Alcalá, bello vals mixteco, era interpretado por la Orquesta Sinfónica del Estado para dar por terminada la celebración de la Guelaguetza, mientras el público y los turistas extranjeros se levantaban de los tablones improvisados como asientos. De hecho, Dios nunca muere, ¿verdad?, de Macedonio Alcalá se le considera como el himno oaxaqueño. Y cuando termina la ceremonia, toda la serie de celebraciones, de la Guelaguetza, se termina con el himno de a Oaxaca, ¿no?, que es Dios nunca muere. Sin embargo, se consideró como una falta de respeto, ¿verdad?, sí, ponerlo al final, porque en el momento que termina la Guelaguetza todo el mundo se comienza a levantar, se comienzan a ir de las gradas y se comienzan a ir, y la orquesta se quedaba tocando Dios nunca muere solos. Entonces esto pues en Oaxaca se llegó a considerar incluso como una falta de respeto, por lo cual ya no se toca al final, sino que se toca por supuesto al principio, ¿no? En fin, son 145 páginas, ¿verdad? Sí. No soy escritor profesional, soy médico oftalmólogo. Realmente esto pues lo hice pues en mis tiempos libres, en las noches. De repente me levantaba en la madrugada a las 2 de la mañana porque me pescaba el insomnio y me ponía a escribir, ¿verdad? Y pues obviamente obtuve esta obra. Tengo algunas otras obras que estoy por tratar de publicar. Tengo poemarios, me gusta mucho la poesía. También tengo un ensayo que se conoce con el nombre del acto de mirar, el cual estoy preparando para hacer una publicación, el cual habla del fenómeno de la visión desde un punto de vista holístico integral, desde el punto de vista filosófico. Es decir, la visión no solamente está en los ojos, sino que está incluso en el alma. Entonces realmente estamos tratando de preparar también esto para ustedes en algún futuro próximo. Pues los invito a todos ustedes a que lean La Puerta del Istmo, mi libro. La verdad será para mí un honor que tengan ustedes este libro y que lo lean. Y como decía el dicho, ¿verdad?, hay que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Nada más me falta plantar el árbol. Yo creo que voy mañana. Creo que voy mañana a la Cusco, a los viveros del ejército. Y ya pues yo pienso que ya cumplí cierta parte de esto. Pues les agradezco a todos ustedes. Vamos a terminar con un pequeño video. Y si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, quieren platicar conmigo, estoy a sus órdenes. Si a alguien le interesa adquirir el libro, aquí los tengo. Aquí está mi familia, aquí está mi esposa, ¿verdad? Y pues estamos a sus órdenes, por supuesto. El libro, ¿verdad?, en Librerías del Sótano, está actualmente en la librería del Sótano de de Coyoacán. Y en Miguel Ángel de Quevedo ya está a la venta ya. El costo allá es de 180 pesos. Aquí el costo es de 150 pesos, ¿verdad? Sí, para quien desee llevarse un ejemplar de La Puerta del Istmo. La portada me gustó mucho, ¿verdad? El editor me ofreció 3 portadas. Esto es un gallo, ¿verdad? Sí, es un gallo porque desde luego el protagonista se enfrenta a la fuerza sobrenatural de un gallo negro invisible que se encuentra sobre su hombro chupando su sangre durante toda su vida. Entonces, también hay elementos... exactamente. También hay elementos que van a ir descubriendo un poquito tal vez de la personalidad también oculta del doctor José Luis Merino. Pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes.